Ni los ingenieros tuvieron que llamar al viejo mecánico para arreglar el motor. El sol de octubre caía implacable sobre los techos de lámina de la zona industrial de Puebla. Desde las ventanas del segundo piso de Textiles San Martín se podía ver el humo de las otras fábricas mezclándose con el smog que siempre cubría la ciudad como una manta gris. Era lunes y el ruido ensordecedor de las máquinas que normalmente llenaba el aire había sido reemplazado por un silencio inquietante que hacía eco en las paredes de concreto. Ingeniero Roberto Mendoza se secó el sudor de la frente mientras contemplaba el motor alemán que llevaba 3 días sin funcionar. Era una bestia de acero de 2 toneladas, importada directamente de Düsseldorf, con más componentes electrónicos que algunos automóviles. Costó a la empresa cerca de 2 millones de pesos y ahora yacía inmóvil como un gigante dormido, rodeado de cables desconectados y herramientas esparcidas. ¿Ya probaste recalibrar los sensores de temperatura?, preguntó ingeniera Patricia Sánchez, acercándose con una tablet en la mano. Sus zapatos de seguridad resonaban contra el piso de cemento pulido. Patricia había estudiado ingeniería mecánica en el Tecnológico de Monterrey. Hablaba alemán fluido y había hecho 2 especializaciones en Europa. Si alguien podía resolver este problema, era ella. Roberto negó con la cabeza, frustrado. Ya hice eso. También revisé el sistema hidráulico, los circuitos de control. Incluso llamé a los técnicos de la empresa alemana. Están perplejos. Según ellos, todos los parámetros están normales. La fábrica empleaba a 340 personas. Desde los operarios que llegaban a las 5 de la mañana hasta los supervisores que se quedaban hasta tarde revisando inventarios. La mayoría vivía en las colonias cercanas, Amor, Lomas de Angelópolis, algunas incluso en los pueblos de la periferia como San Andrés Cholula. Para muchos, este trabajo representaba la diferencia entre poder pagar la escuela de sus hijos o no. Doña Carmen, la secretaria de producción, subió las escaleras con dificultad. A sus 55 años, había visto crecer la empresa desde sus inicios como un pequeño taller. Don Luis quiere verlos en su oficina. Dice que es urgente. Luis Herrera, el dueño, era un hombre de 62 años que había construido su imperio textil desde cero. Comenzó vendiendo tela en el mercado de la Victoria, hasta que pudo comprar su primera máquina usada. Ahora, su empresa era proveedora de grandes cadenas departamentales en todo el país. «Tenemos un problema serio», dijo don Luis sin preámbulos cuando Roberto y Patricia entraron a su oficina. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. La inauguración de la planta, premiaciones de la Cámara de Comercio, fotos familiares. Falabella necesita 50,000 piezas para el viernes. Si no cumplimos, perdemos el contrato. Y no solo eso, nuestra reputación quedará por los suelos. Roberto se aflojó la corbata. El aire acondicionado luchaba contra el calor, que se filtraba por las ventanas. Don Luis, hemos intentado todo. Incluso trajimos al técnico especializado de Ciudad de México. El motor simplemente no responde. Ya contacté a la empresa alemana, agregó Patricia. Pueden enviar un técnico, pero llegaría hasta el jueves. No tenemos tiempo. Don Luis se recostó en su silla de cuero gastado. Había tomado decisiones difíciles antes, pero esta amenazaba con deshacer décadas de trabajo. ¿Qué opciones tenemos? Podríamos intentar reparar el motor viejo, sugirió Roberto, aunque su tono no sonaba convincente. Pero lleva descompuesto desde hace 6 meses. Ni siquiera sabemos si tiene reparación. Por la ventana se veía el patio donde los empleados tomaban su descanso. Algunos jugaban dominó bajo la sombra de un árbol de jacaranda que don Luis había plantado años atrás. Otros compartían tacos de canasta que vendía doña Esperanza en su bicicleta. Era una comunidad, no solo un lugar de trabajo. «Hay alguien más», dijo doña Carmen. Desde la puerta, todos voltearon a verla. «Don Aurelio,
Él reparó el motor viejo varias veces antes de que compraran el alemán. Roberto y Patricia intercambiaron miradas. Aurelio Ramírez tenía 68 años y trabajaba en el taller de mantenimiento desde que la empresa tenía solo 20 empleados. Nunca había estudiado ingeniería, pero tenía algo que los manuales técnicos no podían enseñar. 40 años de experiencia escuchando, sintiendo y entendiendo las máquinas. ¿El viejo Aurelio?, preguntó Patricia con escepticismo. Pero si apenas sabe usar una computadora, sabe arreglar motores, respondió doña Carmen firmemente. Y según tengo entendido, los ingenieros no han podido. Don Luis tamboreó los dedos sobre su escritorio. La decisión no era solo técnica, era también sobre orgullo, sobre la división generacional que existía en la empresa entre los empleados antiguos y los nuevos profesionistas. Llámenlo, dijo finalmente. Que venga mañana temprano, ya no tenemos nada que perder. Mientras el sol se ocultaba detrás de los volcanes que rodeaban Puebla, el motor alemán permanecía silencioso, esperando. En las colonias cercanas, las familias de los empleados se preguntaban qué pasaría si la fábrica cerraba. Y en una pequeña casa de la colonia Amor, don Aurelio cenaba con su esposa, sin saber que mañana sería el día más importante de su carrera. Don Aurelio Ramírez despertó a las 4:30 de la mañana, como había hecho durante los últimos 40 años. Su pequeña casa, de 2 recámaras en la colonia Amor, había sido testigo de décadas de madrugadas similares. Las paredes de tabique rojo estaban decoradas con fotografías de sus 5 hijos, todos ya adultos, algunos viviendo en Estados Unidos, otros en la misma Puebla trabajando en diferentes oficios. «¿Ya te vas, viejo?», murmuró su esposa, Esperanza, desde la cama. Después de 45 años de matrimonio, conocía perfectamente la rutina de su marido. «Hoy es diferente, güerita. Me llamaron para algo especial». Aurelio se puso sus pantalones de mezclilla azul, los mismos que usaba para trabajar desde hacía años. No eran elegantes, pero eran cómodos y resistentes. «Puede que llegue tarde». Esperanza se incorporó ligeramente. «¿Qué tipo de trabajo especial? Ya mero te jubilas». «Algo con el motor nuevo. Parece que los ingenieros no pudieron arreglarlo». Aurelio se calzó sus botas de casquillo, desgastadas pero bien cuidadas. «Doña Carmen dice que don Luis quiere que lo vea». Se dirigió a la cocina, donde su termos de café ya estaba preparado. Esperanza siempre se levantaba unos minutos antes para tenerlo listo. Desayunó rápidamente, frijoles refritos, tortillas de maíz hechas en casa y un poco de queso fresco. Comida sencilla que le daba la energía necesaria para un día de trabajo. El camión urbano llegó puntualmente a las 5:15. Aurelio conocía a la mayoría de los pasajeros que viajaban a esa hora. Empleados de diversas fábricas, trabajadores de la construcción, algunas empleadas, domésticas que se dirigían a las colonias pudientes. Todos compartían el mismo ritual matutino de despertar temprano para ganarse la vida. «¿Cómo está don Aurelio?», preguntó Marco, un joven de 25 años que trabajaba en una maquiladora cerca de Textiles San Martín. «Mi papá dice que usted arregló el motor de su combi el año pasado». «Sí, me acuerdo. Un problema con el carburador». Aurelio sonrió. «¿Cómo está tu papá?» «Bien, gracias. Sigue trabajando con la combi. Dice que desde que usted la arregló, no ha dado problemas». Aurelio asintió. Había reparado cientos de motores a lo largo de su vida, no solo en la fábrica. Los fines de semana, su patio trasero se convertía en un taller improvisado donde vecinos y conocidos llevaban sus vehículos. Nunca cobraba mucho, solo lo suficiente para comprar las refacciones. Al llegar a la fábrica, notó inmediatamente que algo estaba diferente. Los empleados se reunían en grupos pequeños, hablando en voz baja. La máquina de café estaba rodeada de operarios que normalmente ya estarían en sus puestos. El ambiente era tenso, preocupado.
Don Aurelio, lo saludó Joaquín, el supervisor de turno. Los ingenieros lo están esperando en el área del motor alemán. Aurelio caminó lentamente hacia el área de producción. A diferencia de los ingenieros, que siempre parecían tener prisa, él se tomaba su tiempo para observar. Notó que las otras máquinas estaban funcionando normalmente. El piso había sido limpiado recientemente y las ventanas del techo dejaban entrar la luz matutina que se filtraba a través del smog. Roberto y Patricia estaban parados junto al motor, con expresiones de frustración y cansancio. Ambos habían llegado temprano, determinados a hacer un último intento antes de que llegara el mecánico veterano. «Buenos días», saludó a Aurelio, quitándose su gorra de béisbol desgastada. «Escuché que tienen problemas con esta máquina». Patricia levantó la vista de su tablet. «Don Aurelio, gracias por venir. Hemos intentado todo lo que está en los manuales. El motor simplemente no enciende. ¿Me permite verlo?» Aurelio se acercó al motor sin esperar respuesta. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, comenzaron a examinar la superficie metálica. No buscaba componentes específicos o seguía diagramas técnicos. Simplemente observaba, tocaba, escuchaba. Roberto se cruzó de brazos. «Don Aurelio, este motor es diferente a los que está acostumbrado a reparar. Tiene sistemas computarizados, sensores digitales, componentes que requieren software especializado». «Todo motor es igual en lo básico, joven», respondió Aurelio sin levantar la vista. «Necesita combustible, aire y chispa. Lo demás son adornos». Patricia murmuró algo a Roberto sobre oversimplificación, pero Aurelio no prestó atención. Estaba completamente concentrado en el motor, como si estuviera teniendo una conversación silenciosa con la máquina. «¿Cuándo fue la última vez que funcionó bien?», preguntó. «El viernes pasado», respondió Roberto. «Funcionó perfectamente todo el día. El lunes llegamos y ya no encendió. ¿Pasó algo especial el fin de semana? ¿Lluvia, cambios de temperatura?» Patricia revisó su tablet. «Sí, llovió el sábado por la noche. Bastante fuerte, de hecho». Aurelio asintió y siguió examinando el motor. Sus dedos recorrieron cables, conexiones, tuberías. No usaba instrumentos sofisticados, solo sus sentidos afinados por años de experiencia. «¿Qué opina?», preguntó Roberto después de varios minutos de silencio. «Necesito escucharlo», respondió Aurelio. «¿Pueden intentar encenderlo?». Patricia activó la secuencia de encendido. El motor hizo algunos ruidos, pero no arrancó. Aurelio se inclinó más cerca, con la oreja casi tocando el metal. «Otra vez», pidió. Durante la siguiente hora, Aurelio pidió que encendieran el motor una docena de veces, cada vez prestando atención a sonidos diferentes. Roberto y Patricia intercambiaron miradas de impaciencia, pero algo en la concentración absoluta del viejo mecánico les impedía interrumpir. «Creo que ya sé qué tiene», dijo finalmente Aurelio enderezándose. «Pero necesito confirmar algo. ¿Tienen una linterna?». Don Aurelio se arrodilló junto al motor alemán con una flexibilidad sorprendente para sus 68 años. Roberto le entregó una linterna LED de última generación, pero el viejo mecánico la rechazó gentilmente y sacó de su bolsillo una linterna pequeña y gastada, de esas que se compraban en cualquier ferretería del centro de Puebla. «Esta me ha acompañado 20 años», explicó encendiéndola. «Conozco exactamente qué tanto ilumina». Patricia y Roberto observaron mientras Aurelio comenzaba a examinar la parte inferior del motor. Sus movimientos eran precisos, metódicos, como los de un cirujano que conoce perfectamente la anatomía del cuerpo que está operando. «Miren», dijo Aurelio, señalando hacia una conexión eléctrica cerca del suelo. «¿Ven esta mancha?». Los ingenieros se inclinaron para ver. Había una pequeña marca de humedad, apenas visible, en uno de los conectores principales. «Eso es solo condensación», dijo Patricia. «Los manuales indican que estos conectores están diseñados para resistir la humedad». «Sí, pero no la humedad de Puebla», respondió Aurelio con una sonrisa.
Mire, ingeniera, yo he vivido aquí toda mi vida. Conozco cómo se comporta la humedad en esta ciudad. Después de una lluvia fuerte como la del sábado, la humedad se mete por todos lados, especialmente en lugares que los diseñadores alemanes nunca imaginaron. Roberto se acercó más. Pero ese conector tiene sellado hermético. Revisé las especificaciones técnicas. Las especificaciones están bien, ingeniero, pero las especificaciones se hicieron para Alemania, no para Puebla. Allá llueve diferente, la humedad es diferente, hasta el aire es diferente. Aurelio siguió examinando. Además, este motor está instalado exactamente donde el aire del patio trasero entra cuando llueve. ¿Ven esa ventana de arriba? Cuando llueve con viento del suroeste, el agua se filtra por ahí. Los ingenieros intercambiaron miradas. Ninguno había considerado esos factores ambientales específicos. Pero aunque hubiera humedad, insistió Patricia, el sistema debería detectar la falla y mostrar un código de error. Ahí está el problema, dijo Aurelio enderezándose. El sistema sí detecta que algo está mal, pero no sabe qué. Entonces se confunde y no manda ningún mensaje de error. Es como cuando uno se siente mal, pero no sabe por qué. Durante los siguientes minutos, Aurelio explicó su teoría. La humedad había penetrado en el conector, causando una pérdida de señal intermitente. El sistema computarizado del motor interpretaba esto como múltiples fallas diferentes, lo que lo hacía entrar en un modo de protección que impedía el arranque. ¿Cómo podemos comprobarlo?, preguntó Roberto, intrigado a pesar de su escepticismo inicial. Necesito secar bien ese conector y sellarlo correctamente, pero no con los materiales que ustedes tienen aquí. Necesito algo especial. ¿Qué tipo de sellador necesita?, preguntó Patricia, ya con su tablet lista para hacer pedidos. No se vende en tiendas de refacciones, respondió Aurelio. Lo tengo en mi casa. Mi cuñado me trajo una pasta especial de Estados Unidos. La he usado en motores que trabajan en condiciones muy húmedas. Don Luis apareció en el área de producción acompañado de doña Carmen. Se veía preocupado, pero también curioso por ver al viejo mecánico en acción. ¿Cómo vamos, don Aurelio?, preguntó el dueño. Creo que ya encontré el problema, patrón, pero necesito ir por unas cosas a mi casa. Si me da permiso, regreso en 1 hora. ¿1 hora? Don Luis miró su reloj. Don Aurelio, cada hora que pasa es dinero que perdemos. Entiendo, patrón, pero si no lo hago bien, vamos a perder más tiempo. Y este motor va a volver a fallar en cuanto vuelva a llover. Roberto intervino. ¿No podemos intentar con los selladores que tenemos en el almacén? Pueden intentar, respondió Aurelio, pero no va a funcionar. Este tipo de humedad necesita un tratamiento especial. Don Luis pensó por un momento. A sus 62 años había aprendido a confiar en la experiencia de sus empleados veteranos. Muchas veces había visto cómo la sabiduría práctica resolvía problemas que la teoría no podía explicar. Váyase, don Aurelio. Joaquín lo lleva en la camioneta de la empresa. Mientras Aurelio se dirigía hacia la salida, los empleados de la fábrica comenzaron a congregarse discretamente cerca del área del motor. La noticia de Pius, que el viejo mecánico había identificado el problema, se extendió rápidamente por toda la planta. ¿Qué opinas?, le preguntó Roberto a Patricia cuando quedaron solos. Honestamente, no sé. Su explicación tiene sentido desde el punto de vista práctico, pero va contra todo lo que sabemos sobre las especificaciones técnicas de este motor. Pero tampoco hemos podido arreglarlo con las especificaciones técnicas. Patricia asintió. Tienes razón. Tal vez deberíamos ser más humildes y aceptar que hay cosas que no sabemos. Roberto observó el motor silencioso. ¿Sabes qué me molesta más? Que si don Aurelio logra arreglarlo, va a parecer que nuestros títulos universitarios no sirven para nada. O tal vez vamos a aprender que nuestros títulos son solo el comienzo, reflexionó Patricia. Que la experiencia y el conocimiento local son igual de importantes que la teoría. Mientras tanto, en el camino hacia la colonia Amor, don Aurelio iba pensando en todas las veces que había reparado motores con Windows. Problemas similares.
Cada máquina tenía su personalidad, sus manías, sus secretos. Los manuales técnicos eran importantes, pero nunca contaban toda la historia. «Don Aurelio», dijo Joaquín, el chofer, «¿de verdad cree que puede arreglar ese motor? Mire, joven, yo no sé de computadoras ni de sistemas electrónicos, pero sé escuchar a las máquinas, y ese motor me está diciendo exactamente qué necesita». Don Aurelio regresó a la fábrica cargando una pequeña caja de herramientas que había pertenecido a su padre, también mecánico. Las herramientas eran viejas, pero estaban impecablemente cuidadas. Llaves que habían sido pulidas por décadas de uso, destornilladores con mangos de madera desgastados por el tiempo y pequeños frascos con sustancias que él había ido recolectando a lo largo de los años. «Esto es lo que necesito», dijo, mostrando un pequeño tubo de pasta selladora. «Mi cuñado trabaja en una fábrica de motores marinos en San Diego. Esta pasta está diseñada para ambientes con humedad extrema». Roberto examinó el tubo. No tenía etiquetas técnicas ni especificaciones, solo un nombre comercial en inglés. «¿Está seguro de que es compatible con los materiales del motor alemán?» «Joven, esta pasta la he usado en motores americanos, japoneses, alemanes y hasta en algunos rusos», respondió Aurelio mientras se arremangaba. «El metal es metal y la humedad es humedad». Patricia había estado investigando en Internet sobre problemas similares. Encontré algunos foros donde mencionan casos parecidos con motores alemanes en zonas tropicales. Aparentemente sí es un problema conocido. «¿Ve?», dijo Aurelio sonriendo. «A veces la computadora sí sabe cosas útiles». Don Luis se acercó al grupo. Había estado recibiendo llamadas de Falabella preguntando sobre el estatus del pedido. «¿Cuánto tiempo necesita, don Aurelio?» «Dame 2 horas para hacer el trabajo bien hecho, patrón. Si lo hago rápido, vamos a tener que hacerlo otra vez». «Hágalo bien», respondió don Luis. «Pero recuerde que tenemos 340 familias esperando». Aurelio asintió y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran completamente diferentes a los de los ingenieros. Mientras Roberto y Patricia trabajaban con precisión técnica, consultando manuales y verificando especificaciones, Aurelio trabajaba con una fluidez natural, como si fuera una danza que había ejecutado 1000 veces. «¿Puede explicarnos qué está haciendo?», preguntó Patricia, acercándose con una libreta. «Primero tengo que limpiar muy bien toda esta área», explicó Aurelio mientras desmontaba cuidadosamente el conector. «La humedad deja residuos que no se ven, pero interfieren con la conexión». Usó un cepillo de dientes viejo y un líquido que había preparado mezclando alcohol isopropílico con unas gotas de un producto que, según explicó, había aprendido a usar cuando reparaba radios antiguos. «Ahora viene la parte delicada», continuó. «Tengo que secar completamente cada contacto. Si queda, aunque sea un poquito de humedad, el problema va a regresar». Roberto observaba fascinado cómo Aurelio usaba un secador de pelo pequeño, de los que se usan en casa, para secar meticulosamente cada componente. «¿Eso no va a dañar los circuitos?». «No, si sabe cómo hacerlo», respondió Aurelio. «Mire, ingeniero, yo he estado secando componentes eléctricos desde antes de que existieran las computadoras. El truco está en la temperatura y la distancia». Mientras trabajaba, Aurelio contaba historias de otros motores que había reparado. Una vez, un motor de una tortillería había fallado por un problema similar. El dueño había llamado a 3 técnicos especializados, pero ninguno pudo resolverlo. Aurelio descubrió que el problema era el vapor del maíz que se condensaba en los conectores. «¿Cómo se le ocurrió buscar ahí?», preguntó Patricia. «Porque observé que el motor fallaba siempre después de los días de mucha producción, cuando había más vapor en el ambiente. Los técnicos solo miraban el motor, pero yo miraba todo el contexto». Una pequeña multitud de empleados había comenzado a reunirse discretamente alrededor del área.
Todos conocían a don Aurelio, pero muchos nunca lo habían visto trabajar en algo tan importante. Para ellos representaba algo más que un mecánico veterano. Era un símbolo de que la experiencia y el conocimiento práctico todavía tenían valor en un mundo cada vez más tecnológico. «Listo», dijo Aurelio, después de 1 hora y media de trabajo meticuloso. «Ahora viene la prueba de fuego». Había aplicado la pasta selladora con una precisión quirúrgica, asegurándose de que cada conexión estuviera perfectamente protegida, pero sin interferir con la conductividad eléctrica. También había instalado una pequeña protección adicional que él mismo había fabricado con materiales simples pero efectivos. «¿Quiere hacer los honores?», le preguntó a Patricia. La ingeniera se acercó al panel de control. Todos los empleados que se habían reunido guardaron silencio. Don Luis estaba parado atrás, con doña Carmen a su lado. Roberto tenía su tablet lista para diagnosticar cualquier problema. Patricia presionó el botón de encendido. Por unos segundos que parecieron eternos, no pasó nada. Luego, lentamente, el motor comenzó a hacer ruidos. No los ruidos entrecortados y confusos de los últimos días, sino el rugido constante y poderoso de una máquina que funcionaba perfectamente. Un murmullo de alivio y admiración recorrió el grupo de empleados. Algunos comenzaron a aplaudir. Don Luis sonrió por primera vez en 1900 días. «Increíble», murmuró Roberto. «Funciona perfectamente». «¿Ve todos los parámetros normales?», preguntó Aurelio a Patricia. Patricia revisó su tablet. «Todos los sistemas están funcionando dentro de los rangos óptimos. Temperatura, presión, velocidad, todo perfecto». «Y ahora», añadió Aurelio, «cuando vuelva a llover, el motor va a seguir funcionando». Don Luis se acercó y estrechó la mano de Aurelio. «Don Aurelio, no sé cómo agradecerle. Nos salvó la empresa. No me agradezca a mí. Patrón, agradézcale a su papá que me enseñó que hay que escuchar a las máquinas, y a mi cuñado que me consiguió esta pasta de California». 2 meses después, la fábrica Textiles San Martín había no solo cumplido con el pedido de Falabella, sino que había conseguido 3 contratos nuevos. El motor alemán funcionaba perfectamente, incluso después de varias lluvias intensas que habían puesto a prueba la reparación de don Aurelio. Era viernes por la tarde, y don Luis había convocado a una reunión especial en el comedor de la empresa. Había mandado traer barbacoa de un restaurante famoso de Cholula, refrescos y hasta una pequeña banda de mariachis que tocaba suavemente en un rincón. «Quiero que todos sepan», dijo don Luis, de pie frente a sus empleados, «que hace 2 meses estuvimos a punto de perder todo lo que hemos construido juntos. Y fue don Aurelio quien nos salvó». Los empleados aplaudieron. Aurelio, sentado en una mesa cerca del frente, se veía incómodo con tanta atención. Esperanza, su esposa, estaba sentada a su lado, orgullosa pero tratando de mantener la compostura. «Pero esto no es solo sobre don Aurelio», continuó don Luis. «Es sobre algo más importante. Es sobre reconocer que en esta empresa todos tenemos algo valioso que aportar. Los ingenieros con sus conocimientos técnicos, los operarios con su experiencia práctica, los supervisores con su liderazgo». Roberto y Patricia estaban sentados en una mesa cercana. Durante las últimas semanas habían desarrollado una relación de trabajo completamente nueva con Aurelio. Habían comenzado a consultarle sobre problemas técnicos y él había empezado a mostrar interés en aprender sobre los sistemas computarizados. «Don Aurelio», dijo don Luis, «quiero ofrecerle algo. Sé que está próximo a jubilarse, pero me gustaría que considerara quedarse con nosotros como consultor especial. Medio tiempo, horario flexible, pero queremos que siga aquí». Aurelio se levantó lentamente. «Patrón, yo ya cumplí un tiempo. Tengo ganas de descansar, de jugar con mis nietos, de arreglar las combis del barrio sin prisa». «Lo entiendo», respondió don Luis, «pero también quiero proponerle algo más.
¿Qué le parecería si creamos un programa de capacitación donde usted pueda enseñar a los jóvenes mecánicos todo lo que sabe, no solo sobre reparaciones, sino sobre cómo escuchar a las máquinas? La propuesta generó murmullos de aprobación entre los empleados. Varios mecánicos jóvenes asintieron con entusiasmo. «¿Y yo?», intervino Patricia levantándose. «Me gustaría aprender de usted, don Aurelio. Creo que tengo mucho que estudiar sobre cómo adaptar la tecnología a las condiciones locales». «Yo también», agregó Roberto. «Me di cuenta de que saber mucha teoría no sirve de nada si no entiendes el contexto donde trabajas». Aurelio miró a su esposa, que le sonrió y asintió. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición, que los jóvenes también me enseñen a mí. Yo quiero aprender sobre computadoras y sistemas modernos. Nunca se deja de aprender». Los aplausos llenaron el comedor. Don Luis levantó su refresco como si fuera una copa de champán. «Por don Aurelio, por la experiencia, por la sabiduría y por recordarnos que el mejor equipo es el que combina conocimiento técnico con experiencia práctica». Durante las siguientes horas, mientras los empleados celebraban, se podía ver a Aurelio rodeado de jóvenes mecánicos, explicándoles trucos y técnicas que no se encontraban en ningún manual. Al mismo tiempo, Patricia le mostraba en su tablet los diagramas técnicos del motor alemán, y él señalaba exactamente dónde había detectado el problema y por qué. «¿Sabe qué es lo más importante que he aprendido?», le dijo Roberto a don Luis mientras observaban la escena. «Que la tecnología más avanzada del mundo no sirve de nada si no entiendes las condiciones específicas donde va a trabajar. Es algo que mi papá me enseñó cuando empecé este negocio», respondió don Luis. «Él me decía, puedes tener la mejor máquina del mundo, pero si no sabes cómo funciona tu gente y tu lugar, vas a fracasar». Doña Carmen se acercó a ellos con una sonrisa. «¿Saben qué me da más gusto? Que ya no va a haber esa división entre los empleados nuevos y los viejos. Ahora todos se van a ayudar». Tenía razón. Durante las últimas semanas, la atmósfera en la fábrica había cambiado completamente. Los ingenieros consultaban regularmente con los mecánicos veteranos, y estos últimos mostraban interés genuino en aprender sobre nuevas tecnologías. Se había creado un ambiente de respeto mutuo y colaboración. «Don Aurelio», le dijo Marco, el joven que viajaba con él en el camión, «¿de verdad va a enseñarnos todo lo que sabe?» «Todo lo que pueda, mijo. Pero recuerda que cada mecánico tiene que desarrollar su propio oído, su propia manera de entender las máquinas. Yo solo te voy a enseñar cómo empezar a escuchar». Esperanza se acercó a su marido. «¿Estás seguro de que quieres seguir trabajando? Ya tienes edad para descansar». «Güerita, descansar no significa dejar de ser útil. Además, estos jóvenes me van a mantener activo, y tú sabes que siempre quise aprender a usar una computadora». La celebración continuó hasta bien entrada la tarde. Los mariachis tocaron canciones tradicionales poblanas. Los empleados compartieron historias y anécdotas, y por primera vez en mucho tiempo, la fábrica se sintió como una verdadera comunidad. Al final del día, cuando ya todos se habían ido, don Luis se quedó solo en su oficina, reflexionando sobre los eventos de los últimos meses. Había aprendido una lección valiosa sobre el valor de la experiencia y la importancia de no subestimar el conocimiento práctico. En su escritorio tenía 2 informes. Uno de los ingenieros alemanes que finalmente habían admitido que el problema de humedad era común en climas tropicales, y otro de la empresa consultora que había contratado para evaluar la eficiencia de la planta. Ambos informes confirmaban lo que don Aurelio había identificado con sus propias manos y décadas de experiencia. Pero más importante que los informes era el cambio cultural que había ocurrido en la empresa. Los empleados habían aprendido a valorar diferentes tipos de conocimiento, a escucharse entre ellos y a trabajar en equipo sin importar su edad o nivel educativo.
3 meses después, el programa de capacitación mixta ya estaba funcionando. Aurelio venía 3 días a la semana, por las mañanas, y pasaba tiempo tanto enseñando a los jóvenes mecánicos como aprendiendo sobre sistemas computarizados. Patricia había desarrollado un manual que combinaba las especificaciones técnicas con las observaciones prácticas de Aurelio sobre el funcionamiento de motores en condiciones locales. Roberto había comenzado a documentar todas las técnicas tradicionales que Aurelio conocía, creando una base de datos invaluable de conocimiento práctico. Y lo más importante, los problemas mecánicos en la fábrica habían disminuido dramáticamente porque ahora tenían equipos que combinaban conocimiento técnico con experiencia práctica. ¿Sabe qué es lo más sorprendente?, le dijo Patricia a Aurelio una mañana mientras revisaban el funcionamiento del motor alemán. Que después de arreglar este motor, he comenzado a ver todos los problemas técnicos de manera diferente. ¿Cómo así, ingeniera? Antes, cuando algo no funcionaba, inmediatamente buscaba la falla en los componentes o en el software. Ahora, primero miro el contexto, el ambiente, las condiciones específicas, y casi siempre encuentro la respuesta más rápido. Aurelio sonrió mientras limpiaba sus manos con el trapo que siempre llevaba en el bolsillo. Eso es porque ya aprendió a escuchar, ingeniera, y una máquina que sabe que la están escuchando siempre va a funcionar mejor. El motor alemán siguió funcionando perfectamente durante años, incluso después de que don Aurelio finalmente se jubilara. Pero su legado continuó en cada mecánico joven que aprendió a combinar la tecnología moderna con la sabiduría tradicional, en cada ingeniero que aprendió a considerar el contexto local antes de aplicar soluciones teóricas, y en cada problema que se resolvió no con la herramienta más sofisticada, sino con la más apropiada. Y en las paredes del taller de mantenimiento, junto a los nuevos equipos de diagnóstico computarizado, colgaba una pequeña placa que decía: «Ni los ingenieros pudieron. Tuvieron que llamar al viejo mecánico para arreglar el motor». A veces, la mejor tecnología es saber cuándo usar la sabiduría. La historia de don Aurelio se convirtió en leyenda, no solo en Textiles San Martín, sino en toda la zona industrial de Puebla, porque demostró que en un mundo cada vez más tecnológico, el conocimiento práctico, la experiencia y la sabiduría que viene de décadas de trabajo honesto, no solo siguen siendo valiosos, sino que son más necesarios que nunca. Y cada vez que llueve fuerte en Puebla y el motor alemán sigue funcionando sin problemas, los empleados recuerdan que a veces la solución más simple es la más efectiva y que la verdadera innovación viene de combinar lo mejor del pasado con lo mejor del presente.